todos en casa. Y así es, bueno, el accidente de un colega vuelve a poner sobre la mesa un tema que, si hacemos memoria, porque vienen siendo obligatorias las mamparas desde el 94, ¿no? Por ahí está. Lo polémico que fue en su momento que se instalaran. Acuérdense, los primeros en rechazarlas eran las patronales, porque además, claro, suponían un costo, ¿no? Pero había argumentaciones de todo tipo. Una de las que más tuvieron fuerza en aquel momento fue la seguridad del chofer. Es verdad, mataban choferes de taxi muy seguido. De hecho, la estadística que circula, que es media vieja, pero bueno, es la información que se tiene, bajó gracias a la mampara de 9-1. Esa mampara evitaba el contacto, digamos, ¿no? Entre cualquiera que pudiera subirse al taxi y demás. Ahora, también tiene otras dimensiones, ¿no? Hoy por hoy, tal vez usando esa misma argumentación, el propio sindicato del taxi no quiere tocar el asunto, sin embargo están dispuestos a reverlo otros integrantes del mapa en este escenario, ¿no? Nos está acompañando en este momento Matías Silva, que es gerente de capacitaciones de la Fundación Gonzalo Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación, Victoria, del equipo. Bien, esto, si bien surge a partir, insisto, del desafortunado accidente de un colega, los médicos después nos enteramos que hace rato venían dando cuenta de que aparentemente hay cierto tipo de golpes que se producen cuando el ser humano golpea contra la mampara a unas velocidades muy permitidas y bajas, de hecho, de circulación, que generan daños complejos. Y que, bueno, desde esa perspectiva, tal vez no habría tanto para rebatir, pero sin embargo siempre aparecen igual argumentaciones de por qué sí y por qué no, ¿no? ¿Cuál es la postura cuál es el conocimiento que puede aportar la Fundación en este tema? En realidad, cuando hablamos de este tema, tenemos muchos temas que abordar, ¿no? Porque el tema de la mampara aborda el tema de la seguridad pública, el tema de la seguridad vial, que es lo que la Fundación puede opinar técnicamente, el tema de salud pública, porque los siniestros viales son un tema de salud pública, y bueno, y la Sociedad Uruguaya de Emergencistas salió hace poquito también a dar una cifra que también es bastante alarmante, que 3 personas por día entran en una emergencia por lesiones causadas de un siniestro por mampara. Entonces, bueno, primero entender que cuando hablamos técnicamente de los vehículos están diseñados o fueron cambiando a medida de los años para proteger a los ocupantes y también proteger a los que están afuera. Sí. Adentro, los vehículos están siendo diseñados para que cuando tenga un siniestro o un choque, se deforme de tal forma que la absorción de energía del cuerpo sea menor y que las lesiones sean menores. ¿Bien? Cuando nosotros ponemos un objeto extraño, como es la mampara, que es antibala, que tiene cierta rigidez, ese auto no se va a deformar como está previsto diseñado que lo haga. Entonces, las lesiones que ocurren dentro del habitáculo, y eso hace que tengamos lesiones. Facultad de Ingeniería hace unos cuantos años ya hizo un estudio que a 6 kilómetros por hora existía una lesión facial a nivel óseo. Estamos hablando de 6 kilómetros, o sea, que manejando arrancamos nada. Entonces, bueno, también si nos ponemos el cinturón de seguridad, va a haber algún tipo de lesión también, todo depende también del choque, las velocidades, a más velocidad, más lesión y más cuando tenemos un objeto extraño. Entonces, bueno, la postura es poder rever esta situación y que encontremos una solución para todos, ¿no? Que también la seguridad pública tenga una solución, pero la seguridad vial, que es una de las principales causas de muerte a nivel internacional, no solamente en Uruguay, son las principales causas de muerte, tenemos que trabajar para tener un taxi seguro. Bien, pero ¿no alcanzaría con que los pasajeros usen cinturón de seguridad? No, está demostrado que con la lesión igual existe. No, sin mampara, con cinturón de seguridad. Por supuesto, eso no está en discusión. Todos que viajamos en cualquier auto particular o un taxi o lo que fuera, tenemos que usar el cinturón. ¿Qué es lo que pasaba? Hablamos fuera del aire, no te lo voy a decir, el dato lo puedes decir tú. En realidad, cuando vamos en un vehículo y todo lo que está suelto, si yo vengo a 100 kilómetros por hora y lo que está suelto, nosotros atrás, el perro, el gato, la mochila de la computadora, siga esa velocidad cuando hay un impacto, sigue la velocidad que venía el vehículo hasta que algo lo detenga. Si yo me pongo el cinturón, voy a retenerme el cinturón. Si no, y aparte esto es la ley de Newton, ¿no? Masa por velocidad. Si yo peso 70 kilos, va a ser, vengo a 100, 700 kilos que algo lo tiene que detener. O el acompañante de al lado, o el parabrisas. Entonces, cuando vamos en un vehículo, todos tenemos que tener las sujeciones. Están diseñados los cinturones, los apoyacabezas, los cerdas, para que tengamos las menos lesiones posibles. En el caso del taxi, obviamente la mampara hace que todo esto que está diseñado tenga un efecto contrario muchas veces. Estamos hablando técnicamente, pero tampoco se hizo un testeo, un crash test, como se dice, con un dummy, con un muñeco que simula el cuerpo de una persona, con una mampara, para poder realmente dar la información exacta. Así que ponemos a disposición ese tipo de estudios para hacerlo también. Bien, pero, a ver,
leo por aquí, ¿no? Traumatismos encefalocranianos, faciales, de columna vertebral. Son las lesiones que los emergencistas están más acostumbrados a ver y atender en víctimas de estos accidentes, ¿no? Lo decía incluso Glauco Rodríguez, que es el secretario de la Sociedad Uruguaya de Emergencistas. Siniestros que además suelen darse a muy baja velocidad, ¿no? Un poco apoyándose en esto que estabas explicando. Por lo tanto, vamos a intentar en el debate hacer la misma división de temas que giran en torno a la mampara. Hablemos de salud por un lado y de seguridad por el otro, de seguridad pública, ¿no? Uno podría pensar, bueno, con la situación de violencia que hay hoy, aunque hayan bajado ciertos delitos, la violencia en que se cometen es visiblemente más notoria. ¿Quedarían realmente más expuestos, desde la perspectiva exclusivamente de seguridad, los conductores de taxi que sin la mampara? Yo creo que no. Hoy, ¿qué tanto efectivo tiene un taxista a bordo? Dourado hoy lo dijo en una conferencia de prensa. Él mencionó que el 70% del pago es electrónico, que tienen solamente un 30%, lo que escuchamos hoy en Dourado, en la conferencia. ¿Eso podría servir para pensar, bueno, desde esa perspectiva, la mampara hoy no tendría tanto sentido? Y bueno, no lo sé, a nivel de seguridad pública, no lo sé. Lo que sí, de seguridad vial, estamos claros que la mampara es letal, o por lo menos lesiones graves. Tenemos el caso de Daro, pero Daro porque lo puso en el tapete porque es alguien que es público. Claro, ¿cuántos más? Por supuesto, sí. ¿No? ¿Qué pensás? Desde la perspectiva de la seguridad pública. Bueno, desde la perspectiva de la seguridad. Yo creo que lo que ha descendido los ataques o la cantidad de ataques a los choferes de taxis no han sido las mamparas, sino el progresivo uso del dinero y las tarjetas electrónicas. Bien. Yo aspiro a que en 20, 25 años el dinero en papel moneda o la moneda metálica ya no corra más, sino que todo se pague con criptomonedas o con tarjetas. En El Salvador, sin ir más lejos, el peso salvadoreño ya no existe prácticamente. Figura el dólar y el Bitcoin. Y dentro de un breve tiempo tendremos un chip en la piel, nos van a poner algún lector de códigos y con eso vamos a pagar absolutamente todo. Yo pienso que pasa por ahí. No creo que el que te va a rapiñar igual con o sin mampara y no te vas a salvar. Pero tampoco podemos vivir todos incómodos, delimitados o limitados exclusivamente por el tema ese de las posibles rapiñas, ¿verdad? ¿Qué pensás, Fernanda? Siempre separando los tantos, ¿no? Bueno, justamente en esto de separar los tantos, tú traías un elemento clave. Yo no tengo elementos para aseverar el hecho de haber retirado el efectivo de lo que tiene que ver con los taxis. Me parece que ha lugar totalmente lo que ustedes están planteando. Es un tema hasta de sentido común y de salvar vidas. También me pregunto... bueno, yo creo que el elemento que nos está faltando justamente para terminar de confirmar esto que yo también creo, pero que no tengo un elemento, un estudio que me lo compruebe, esto de no sé si los delitos disminuyen por la mampara o por el dinero electrónico, digamos. Tiendo a creer lo que tú crees, del hecho de que las rapiñas disminuyan, entiendo que tiene sentido que sea por el hecho de que los taxistas ya no manejan tanto efectivo. Me parece que con ese elemento podríamos llegar a evaluar, bueno, seguridad pública, pero en lo que tiene que ver con seguridad vial... Claro, por eso son temas distintos. Sí, pero tenemos que integrarlos los dos para dar una solución integral. Sobre seguridad pública. Me parece que faltan datos, ¿no? Sería Claro. bueno que la pata del Ministerio del Interior nos pueda proporcionar datos. Pasa que, viste que no hay mucha encuesta, mucho estudio realizado sobre el tema. Por eso, me parece que falta, después podemos hablar de la parte de tránsito, pero me parece que faltan, vamos hablando de estas decisiones como al pulso de las personas conocidas a las que le suceden, después vamos y buscamos qué dato hay, no hay datos actuales de muchas cosas. No podemos legislar al impulso cuando lo que está en juego es la vida, ya sea la vida del que va arriba del taxi como pasajero, como la vida del que está manejando. Porque creo que también el tema de la seguridad, y me pongo allí un poco en la cabeza del trabajador,
no es solamente lo que sucede en efecto, sino cómo esa persona se siente a la hora de subirse al taxi, ¿no? Y sabemos que la situación sigue siendo difícil en materia de inseguridad. Entonces me planteo, bueno, vos le sacás la mampara, le avisás a la delincuencia que le está sacando la mampara, le decís que un 30% tiene todavía dinero encima, y los sacás a la calle a trabajar, también me pongo en la cabeza del trabajador y digo, me voy a sentir más inseguro a la hora de salir a la calle. Bueno, yo Si creo que eso no lo eso es lo que está compenso, planteando el sindicato, si ¿no? eso no lo compenso con algunas otras medidas, bueno, tal vez ese 30% tratar de que desaparezca, o cómo podemos hacer. Por eso decíamos de buscar una solución para todos. Capaz que la solución no es sacar la mampara. Es que no sea obligatoria. O capaz que en realidad es modificar que otros sean vehículos que realmente acepten una mampara. ¿Qué tipo de mampara? O sea, yo creo que la parte que tú decías recién es importante, ¿no? El tema de los datos. En seguridad vial hay datos, sabemos por qué se mueren, cómo se mueren o por qué quedan lesionados. Tenemos clarito esa información. La parte de salud de seguridad pública creo que falta un poco de información, pero si buscamos una solución integral al tema. Pregunto una cosa, ¿no? Cuando se impuso la obligatoriedad, bien, yo entiendo que se estaba primero procurando preservar la vida del conductor del taxi. Claro. En el 94. Sí. Ahora, ¿no se hizo el análisis sanitario, digamos? Porque en realidad no es que ninguna vida valga más que otra, pero estabas poniendo en riesgo la del sinfín de pasajeros que suben al taxi. El parque automotor era otro, la legislación de tránsito era otra, o sea, había otras innovaciones que hoy existen y que sabes no. Bueno, el 94 fue la obligatoriedad de la mampara y en el 96, 97, si mal no recuerdo, el Instituto de Ensayos y Materiales de la Facultad de Ingeniería fue que sacó el estudio que hace mención a estos 6 kilómetros por hora que hay una lesión, por lo menos facial, contra la mampara. Bueno, quedó ahí el estudio y quedó ahí toda esta situación de seguridad, Sí, ¿no? bueno, porque tal vez en aquel momento sí todavía la violencia, la inseguridad, las rapiñas, el dinero era el efectivo. dinero circulante hacían que, bueno, que fuese una prioridad atender esa perspectiva del tema, ¿no? Marta. Yo creo que hay que ser objetivo. La mampara fue hace 29 años. Entonces, si vos venís por el tema de la seguridad, se podría implementar una STM taxi, por ejemplo, que tú precargues la tarjeta y pagues con eso y sacás totalmente el efectivo del taxi. Ahora bien, ¿con eso vas a parar que eventualmente roben a alguien? No, porque de hecho tú ves gente que termina siendo rapiñada y lo único que le roban es un celular y 80 pesos. Dourado dice que no necesariamente se detuvo la violencia, la mampara. Pero es que no, porque vos... Bueno, a ver, no sé, pero no hay... la violencia que hay en la me están dando calle... estadísticas, más que hubo 9 muertes contra una mampara mediante. A ver, la de choferes, violencia ¿no? que hay en la De calle ataques. no la para una mampara, no la para. Porque si alguien está desesperado para tener algo de dinero para comprar una dosis de pasta base, igual te va a lastimar. Te entra por la ventanita, ¿no? No, por, y te lastima por 80 pesos caminando. Entonces, si vos el criterio de la mampara es la seguridad del trabajador, no. Si vos querés reducir ese riesgo, implementá una CTM taxi. Ahora, me parece que los números de los accidentes ameritan que digan, señores, esta decisión que se tomó hace 29 años me parece que habría que modificarla. Y una cosa no menor, la mampara no es solamente riesgosa para el ocupante que va atrás, también para el chofer Sí, o el claro, que va pues se golpea adelante, la porque cabeza. al momento del impacto latigazo que se llama, cuando volvemos, tenemos la mampara acá, que Exacto. podemos tener lesiones cervicales también, y aparte vuelvo a lo mismo, el auto está pensado para deformarse de cierta forma que tampoco lo va a ayudar al conductor, entonces la idea es que podamos encontrar entre todos los actores una solución integral a todos los problemas, de salud pública, del tema de salud, de seguridad vial y de seguridad pública. Perdón, una preguntita brevísima. ¿Sabes qué sería interesante, Matías, conseguir los datos de rapiñas a operarios de aplicaciones? ¿Cómo? Porque, claro, o sea, sabemos de las rapiñas que se efectúan a taxistas, ¿verdad? Sí. Pero no a un chofer de, por ejemplo, de Uber o no sé, acá yo llegué hace poco al país, no sé qué otra aplicación hay, para saber si hay diferencias de porcentajes, si se asalta más, porque si yo soy delincuente sería una tontería asaltar al de Uber sabiendo que todo se paga de manera electrónica, no sé si me explico. Sí, Eso nosotros podría no la clarificar tenemos. un poco lo que decía Fernanda. Nosotros no tenemos información, hay que visitar el ministerio o la intendencia. Si Claro. tienen Lo algún que tipo de- sí, por ejemplo, citando estas otras aplicaciones, hoy Dourado señalaba que entiende que el taxi está en desventaja, porque la incomodidad de la mampara es un elemento que disuade muchas veces a una persona a la hora de elegir el taxi, prefiere elegir el lugar. Eso sí está dicho. Yo ¿no? tomé la decisión hoy. ¿Cuál? Por ejemplo, hoy sabiendo que íbamos a tocar este tema, luego de 6 o 7 años me tomé un taxi. Porque digo, quiero
ver in situ, ¿no? En primer lugar me senté y tenía que venir rígido. Para colmo tuve náuseas porque había desayunado y tal. Fue llegar hasta el canal desde Parque Valle, para mí fue como si me hubiera ido hasta Artigas, más o menos, ¿verdad? No me vuelvo a subir a menos que esté obligado a un taxi en estas condiciones. Es sumamente incómodo. Después es cuando hablas de seguridad, bien, pero no quiero intercalar los temas. Tú vas a tocar el tema de la seguridad del está bien, pasajero. pero estaba pensando, ¿por qué el gremio entonces está siendo tan duro y anuncia que iría a huelga si Este se saca la taxista estaba de mampara? acuerdo en sacarlas. el que Bueno, me trajo. pero ¿viste cómo son los sindicatos? No, sí, claro. A ver, Hay una mayoría que representa supuestamente Claro. y toma las ellos decisiones. tienen el recuerdo de cuando se subían al taxi y los apuntaban en la nuca. Quizás lo que deben tener miedo es eso. Pero insisto, hace 29 años las situaciones han cambiado. Entonces, si vos sacás el efectivo por completo del taxi, la motivación va a ser la misma que tenés cuando vas caminando. A ver, cuando tú vas caminando, ¿te pueden rapiñar? Sí, claro que te pueden rapiñar. Claro. No hay una protección total y absoluta. Pero de eso hay que convencer, y hay que convencer con evidencia, porque la sensación que vos tenés cuando vas a trabajar y tenés que entrar a determinado barrio a las 2 de la mañana, Pero, está sopesando misma- con eso que tú decís, que es sentido común, pero una cosa es Pero, decirlo acá Vero, nosotras sentadas en el panel y otra cosa es tener que salir a es la conducir el misma taxi, ¿no? sensación que vos tenés cuando salís a las 7 de la tarde Bueno. de la ciudad vieja y saliste de un lugar y te encontrás en la calle. Tenés la misma Pero el sensación. nivel de exposición y el cálculo de probabilidad, y me parece que no es exactamente el mismo, ¿no? Yo Cuando qué tú sé. sos un trabajador del transporte Pero si a sacás ese el nivel. efectivo... No, la pregunta también es, a ver, ¿cuál sería la diferencia hoy, pensando en un chorro, entre, si quiero robar, entre sentarme en el asiento trasero de un Uber y encañonar al conductor, o sentarme en el de un taxi sin mampara y encañonar? O sea, es lo mismo. ¿O no? Sí, lo único que en el Uber tú cargas con los datos con una tarjeta, entonces hay una forma de ubicarte. En el taxi es más anónimo. Esa creo que sería la diferencia. Bien, hay muchos comentarios a propósito del tema. En instantes los vamos a repasar. Tengo que hacer la primera pausa y les recuerdo que la falta de dientes es un grave problema para la salud bucal que compromete tu bienestar.